guiado con un alto grado de contaminación. El mismo que se debe eliminar antes de su disposición final, puesto que si no, estaríamos contaminando la fuente receptora de estas aguas. Y con ello, bueno, pues lógicamente logrando una total contaminación hídrica. Entonces, precisamente el lugar destinado para devolverle las cualidades o propiedades que esta agua perdió durante el uso del hombre se conoce con el nombre de planta o definición de tratamiento del agua residual. Vamos a ver los tipos de tratamientos que recibe el agua residual. Los procesos a los que se somete un agua residual generalmente se clasifican en tres tipos: proceso físico, químico y biológico. Esta última es la que diferencia los procesos a los que se somete un agua potable, que ustedes se recuerdan, si no se los hago acuerdo yo, que son físicos y químicos. Aquí, en el agua residual, se incluye otro proceso que es el biológico. El empleo de estos procesos que mencionamos anteriormente dependerá de los siguientes factores. En primer lugar, el tipo de agua a tratar. Muestra de ello es que no es lo mismo. El agua de lluvia es un agua que después que escurre por las calles se convierte en un agua residual. Pero el tratamiento que lleva, como ya les mencionamos en su momento, no es igual al tratamiento que se le da a un agua residual. Entonces, también dependen del caudal. Bueno, el caudal es directamente proporcional a las dimensiones de la planta. Mientras mayor sea el caudal a tratar, mayor magnitud o tamaño va a tener la planta de tratamiento. Por otro lado están las exigencias sanitarias. O sea, dependiendo del tipo de cuerpo receptor donde nosotros vayamos a descargar las aguas residuales tratadas, pues entonces puede tener mayor o menor exigencia en cuanto a la calidad del agua a ser dispuesta en él. La eficiencia que se debe alcanzar con el tratamiento que está en función directa con la exigencia sanitaria. Y por último, los recursos financieros de que se disponga. No es menos cierto que una limitante en la construcción de las plantas es precisamente los recursos financieros. Si no fuera así, pues lógicamente no habrían problemas de disposición de aguas residuales, tanto en los domicilios como en las cunetas de las calles, sino que todos serían tratados en una planta. El problema estriba fundamentalmente en la disponibilidad de recursos financieros. Vamos a ver ahora, siguen entrando alumnos todavía. Vamos a hablar ahora acerca de los tratamientos físicos. O sea, vamos a ver los tres tipos de procesos: físico, químico y biológico. En el primer lugar vamos a ver los tratamientos físicos. Dentro de los tratamientos físicos podemos decir que es el conjunto de operaciones a las que se somete el agua para modificar su estado natural, o sea, disminuir su contaminación, pero sin experimentar cambios en su composición química. O sea, que es un tratamiento, es un proceso físico, natural, en el cual no se introduce productos químicos, por eso es que no hay cambios en la composición química del agua. ¿Está bien? Entonces eso es un elemento importante. Dentro de los tratamientos físicos que se utilizan con mayor frecuencia se tienen en primer lugar el cribado. Es imposible dar clase con los alumnos entrando cada 2 minutos. Me sale un letrero en la pantalla que no me deja.
Están los tratamientos, el primer proceso físico está el cribado, el desarenado, el desgrasado y la sedimentación simple. En el cribado, nosotros eliminamos las materias de gran tamaño que vienen flotando en el agua. En el desarenado, eliminamos las partículas más pesadas, que son las arenas y las areniscas. En el desgrasado, bueno, eliminamos las partículas menos densas que el agua, que son las grasas, los aceites, la gasolina, el combustible en general. Y en la sedimentación simple, nosotros eliminamos partículas que están en suspensión en el agua. El otro tratamiento a los que se somete un agua es el químico, que no es más que la modificación que puede experimentar el agua en su composición física y química al ser tratadas con otras sustancias mediante su contacto. Ejemplos de tratamientos químicos de los que más se utilizan en las plantas de tratamiento de aguas residuales tenemos dos. El primero, que es la sedimentación provocada, donde yo en un sedimentador adiciono al inicio o al ingreso del agua al sedimentador un producto químico conocido como sulfato de alúmina o sulfato de aluminio, que me permite lo que se conoce con el nombre de la floculación. O sea, agrupar en un flóculo mediante atracción producto de sulfato de aluminio partículas muy diminutas que en una sedimentación simple no podrían sedimentar al fondo de este tanque. Y el otro tipo de tratamiento químico es precisamente la desinfección final que se le da al agua mediante la adición de cloro como consecuencia del uso de un dosificador de cloro. ¿Está claro? Entonces, aquí sí, el agua ya se produce en ella un cambio o una modificación en la composición química. ¿Por qué? Porque estoy adicionando un producto químico. ¿Está bien? Y el último tratamiento es el biológico, que es el proceso de tratar el agua por medio de algas y microorganismos muy simples llamados bacterias, constituidos por una sola célula, que eso es importante, lo cual le permite que se multipliquen muy rápidamente. O sea, donde ellos encuentran el alimento, que es la materia orgánica biodegradable que hay en el agua residual, restos de comida, heces fecales, grasas, etc. Y además, las condiciones favorables, si son bacterias aerobias, la presencia de oxígeno, si son anaerobias, la ausencia de oxígeno, etc., pues entonces ahí ellas se reproducen rápidamente por ser organismos constituidos por una sola célula, en cientos de miles. Ejemplos de tratamientos biológicos y que vamos a ver en la próxima clase, tenemos el cieno activado, tenemos el lecho bacteriano, los discos biológicos o biodiscos como también se le conocen, y las lagunas de estabilización. Son los más empleados como tratamiento biológico del agua residual. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los medios de tratamiento de las aguas residuales. Bueno, numerosos son los medios que ustedes pueden buscar en la bibliografía que se pueden emplear para el tratamiento del agua residual. Ahora, estos tratamientos van desde los tratamientos individuales en el interior del domicilio cuando no existe red de alcantarillado ni planta de tratamiento, y hasta los tratamientos colectivos, que son los ideales, los mejores el mejor tratamiento, y lógicamente que se aplican cuando existe una red de alcantarillado sanitaria con una disposición final en una planta de tratamiento de agua residual. ¿Está bien? En Santa Cruz hay de los dos tipos. O sea, hay lugares en donde tenemos tratamientos individuales en los domicilios porque no existe
red de alcantarillado en esa zona y hay lugares en donde existen los tratamientos colectivos porque hay red de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua residual. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de mencionarlos, porque no es objetivo de esta materia enseñarle esto. Vamos a hablar acerca de los tratamientos individuales. Los tratamientos individuales son aquellos que, como lo dice su nombre, se aplican de manera individual en cada domicilio o lugar donde se generan las aguas residuales. O sea, tienen como inconveniente que al realizarse el tratamiento dentro de domicilio o los predios del lugar donde se generan las aguas residuales, se mantiene el foco séptico infeccioso cerca de las personas que lo habitan, lo cual constituye un riesgo latente para la salud de ellas. Esto es importante que ustedes tengan presente. ¿Por qué decimos que los tratamientos colectivos son lo óptimo, lo ideal? ¿Por qué? Porque el tratamiento colectivo consiste, como lo dice su nombre, en recolectar las aguas de la colectividad que la genera y transportarla, alejándola lo más rápido posible del núcleo poblacional a través de una red de alcantarillado sanitario que se encarga de descargar esas aguas en una planta para el tratamiento de aguas residuales. Y esa planta se encuentra alejado del núcleo poblacional, con lo cual se protege, en este caso, la salud de la población. En cambio, estos tratamientos individuales, como están dentro del predio, o sea, dentro del domicilio, ya sea en el patio, o sea, en el jardín, pues lógicamente ahí está el foco infeccioso. Y bueno, pues está más latente el riesgo de poner en contacto ese foco infeccioso con la población que si tenemos una planta lejos de la ciudad o de la población. ¿Está bien? Ahora, entre los tratamientos individuales más usados se encuentra, en primer lugar, el tanque séptico o cámara séptica, que así también se le llama, combinado con un pozo absorbente, o sea, un pozo que permite la infiltración tanto en el fondo como en las paredes del agua. ¿Para qué? Para que se pueda infiltrar en el terreno natural. El requisito de que en la parte inferior del pozo absorbente o infiltración esté separado como máximo 1,5 metros el nivel freático del fondo de este pozo absorbente. ¿Para qué? Para contar con un estrato de 1,5 metros como mínimo que me permita realizar un segundo tratamiento al agua que se va a infiltrar antes de que llegue al acuífero. ¿Está bien? Ahora, el otro tipo de tratamiento individual es la combinación de un tanque séptico con una galería de infiltración. La diferencia que tiene el pozo absorbente, es que normalmente el pozo tiene una profundidad de 3 metros. Y por ejemplo, en Santa Cruz usted puede encontrar a los 50 centímetros, puede encontrar agua subterránea. Ahora, este otro, la profundidad máxima es de 60 centímetros. O sea que ya te aleja mucho más el fondo del lecho de filtración de la galería de lo que es el nivel freático bajo agua, bajo el terreno. ¿Está bien? Ahora, la otra combinación es la del tanque séptico seguido de un lecho de infiltración invertido. Esta te permite directamente el agua que sale ya del lecho de infiltración invertido, reutilizarla en riego, en usos no domésticos, en usos domésticos de agua no potable, como son los inodoros, las descargas de los inodoros, para regar, jardines, plantas, así como descargarla directamente a un cuerpo receptor. La otra combinación es la de tanque séptico combinado con un humedal.
El humedal tiene una profundidad máxima de 60 centímetros, que eso es una ventaja. Y el tratamiento el del efluente que abandona el tanque séptico es tratado en el humedal por medio de plantas acuáticas. En las raíces de estas plantas se van a desarrollar las bacterias encargadas de degradar la materia orgánica, aprovechando la oxigenación que introduce cada una de estas plantas acuáticas a través de sus raíces en el agua en proceso de tratamiento. Y el otro tipo de planta que se está utilizando mucho en los tratamientos individuales son las plantas compactas. Como podemos ver aquí, son combinaciones en un espacio mínimo, cerrado, donde se producen combinaciones de tratamiento, desde la sedimentación, el tratamiento biológico por cieno activado, y aquí tenemos una sedimentación secundaria y lógicamente la evacuación del efluente para distintos fines o usos en el propio domicilio o lugar donde se trata esta agua. Entonces, esos son los tratamientos individuales más utilizados en la actualidad en los domicilios. Lógico que cada uno de ellos tiene sus características particulares que hacen que se puedan usar en determinadas condiciones, unos y otros no se puedan usar en esas condiciones. El que tiene el micrófono encendido, por favor. En cambio, vamos a hablar ahora de tratamiento colectivo, que es el segundo tipo de tratamiento. El tratamiento colectivo de las aguas residuales es el más completo de todo, como les decía, ya que el agua residual es tratada en una planta, donde se remueven todas aquellas materias que representan un peligro para la salud del hombre. Además, este tratamiento tiene como ventaja que se realiza en un lugar alejado del núcleo poblacional, protegiendo la salud de las personas que lo habitan. Como les decía, esa es su ventaja, que ello se realiza en una planta que está ubicada lejos de la colectividad. Por ejemplo, plantas que tienen tratamientos anaerobios, y escuchen esto, plantas que tienen tratamientos anaerobios, no puede existir en un radio de 500 metros asentamiento poblacional. ¿Por qué? Porque los tratamientos anaerobios son los que más desprenden gases que pueden ser dañinos a los pulmones de las personas que lo inhalan. ¿Está claro? Entonces, por eso es que plantas de tratamiento que tienen tratamientos anaerobios no debe existir en un radio de 50 metros asentamiento poblacional, mientras que los tratamientos aerobios o facultativos demandan de un radio de 200 metros en la redonda sin que exista asentamiento poblacional. ¿Está bien? Entonces es una información muy importante. Bueno, dentro de los tratamientos colectivos que más se usan en la actualidad y que los vamos a estudiar, bueno, vamos a hablarlo, ¿no? Yo les voy a dar una explicación de cómo funciona en la próxima clase. Aquí solo los vamos a mencionar. Se encuentra en primer lugar el cieno activado. Este es el tratamiento que más se utiliza por excelencia, ¿está claro? Sobre todo cuando no se dispone de espacio físico. ¿Por qué? Porque es un tratamiento intensivo. Aquí vamos a hablar de dos tipos de tratamiento. Los intensivos cuando duran horas y los extensivos cuando duran días. Este tratamiento dura entre 4 y 6 horas. Por eso es un tratamiento intensivo. ¿Qué significa eso? Que en 4 horas
usted puede lograr un efluente que cumpla con la normativa boliviana en vigencia para el vertido de las aguas en los cuerpos receptores. Mientras que, por ejemplo, en una laguna, usted va a necesitar 26 días para cumplir el mismo acometido que se cumple en este. Es un tratamiento, por ende, las lagunas extensivo. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene. La ventaja que tiene es que como tú utilizas horas nada más, te da volúmenes de estanque y dimensiones de estanques de tratamientos pequeños. Fíjense ustedes acá. Aquí que tenemos, fíjense ustedes, tenemos un aforador pacha. Esto es un aforador pacha para poder aforar el caudal que ingresa a través de estos canales a ambos tanques de aireación, porque el cieno activado es, se dice cieno, fango o lodo es lo mismo, cieno, fango o lodo es lo mismo. Y cuando se habla de cieno activado o fango activado o lodo activado es lo mismo. Entonces, cuando se dice cieno activado, es que ese cieno está activado con oxígeno. Por eso es que ustedes ven estos brotes superficiales, y es por el oxígeno que asciende desde la base del tanque hasta la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con esto? Acelero el proceso de tratamiento introduciendo el oxígeno. Y al tener exceso de oxígeno se desarrollan más bacterias y se degrada la materia orgánica de forma más rápida que con otro tratamiento que no tenga este tipo de oxigenación. El otro tipo de tratamiento es la zanja activada. Como vemos acá, habla de activada porque también se activa con oxígeno. Pero en este caso es a través de estos rotores o cilindros que se ven acá, que ya los vamos a ver, se los voy a explicar bien, que ellos por un proceso físico de rotación introducen oxígeno en el agua por medio de unas paletas que tienen en su superficie. Entonces, este es un tratamiento que, para que ustedes tengan una idea, la profundidad de esta zanja no rebasa los 60 centímetros. Por ende, es un tratamiento muy bueno para ciudades como Santa Cruz. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no se aplica acá? Es muy lógico, porque la gente no lo conoce. La gente solo construye lo que conoce y sabe. Cuando no sabe, no lo hace. Este tratamiento es muy bueno. ¿Por qué? Porque tú puedes lograr con la zanja, hay diferentes formas de disposición de la zanja en planta que te permiten disminuir el área que puede ocupar la planta, porque eso es otro elemento importante. El terreno tiene un costo. O sea, fíjense ustedes que, bueno, la gente se pelea por un pedazo de tierra. Entonces, si yo coloco tratamientos que me ocupan mucho espacio, pues entonces estoy inhabilitando mucho terreno que podría ser utilizado en otra actividad del ser humano. ¿Está bien? Esto ya los vamos a estudiar. Fíjense aquí se ve la forma en que el rodillo va creando turbulencia, introduciendo oxígeno al agua. El otro tipo de tratamiento que se utilizan son los discos biológicos o biodiscos. Estos discos, que pueden tener entre 1 metro y 1,20 metros de altura, tienen un espesor de 2,5 hasta 3 centímetros máximo. Y entonces ellos tienen una forma, así se le conoce, de radiador o panal de abeja en su interior. Entonces en ese interior se va a formar lo que se conoce una soglea, que es una capa de color gris pardo gelatinosa. En esa capa se asientan las bacterias. Entonces, estos discos quedan el 40% sumergidos y el 60% sobre la superficie. Ellos van girando mediante un proceso de motor con polea que los hace girar. Cuando se introduce ese 40% bajo el agua, las bacterias degradan la materia orgánica. Ahora,
Este otro 60% que queda por encima del nivel del agua, cuando ellas salen a ese porcentaje, entonces las bacterias toman el oxígeno para que cuando se sumerjan poder degradar la materia orgánica. La dificultad grande que ha tenido este tipo de tratamiento es con su eje. ¿Por qué? Porque por la soglea llegan a adquirir un peso muy grande y bueno, pues lógicamente puede llegar a pandear el eje producto del peso que adquieren estos discos con la soglea que se forma en su interior. Y el otro tipo de planta de tratamiento son las lagunas de estabilización. Mucha gente le dice lagunas de oxidación. Yo les recomiendo y les sugiero que a partir de ahora ustedes no le digan más lagunas de oxidación, le digan lagunas de estabilización. La oxidación es el proceso que ocurre en el interior de las lagunas, que se llama la oxidación de la materia orgánica. Entonces, se le conoce con el nombre de lagunas de estabilización, en cuyo interior ocurre un proceso de oxidación de la materia orgánica. Yo les digo esto porque muchas veces vamos a un congreso de ingeniería sanitaria, por ponerle un ejemplo, y hablamos lagunas de oxidación. Y hay mucha gente que dice, bueno, este no sabe ni el nombre de las lagunas. Es lagunas de estabilización y en su interior ocurre un proceso de oxidación. ¿Está bien? Entonces, eso es una cosa que ustedes tienen que tener clara. Siempre tienen que aprender el lenguaje técnico. Ustedes ya son prácticamente profesionales. Entonces ustedes tienen obligatoriamente que utilizar el lenguaje técnico requerido para cada una de estas actividades. Bien, bueno, vamos a ver en el punto 9.4 qué se define como planta de tratamiento de agua residual. Bueno, se conoce como planta de tratamiento de agua residual aquella instalación donde a las aguas residuales se les retiran los contaminantes para hacer de ella un agua sin riesgo para la salud del hombre y lógicamente al medio ambiente al momento de disponerla en un cuerpo receptor. O sea que nosotros hacemos pasar el agua por diferentes dispositivos de tratamiento de manera que obtengamos un efluente que ya no tenga ningún riesgo ni para la salud del hombre ni para el medio ambiente o el lugar donde vamos a hacer su descarga o reutilización. Bien, vamos a ver un video para que, bueno, veamos un poquito lo que es una planta de proceso, de una planta de tratamiento. ¿Está bien? Entonces, disfruten. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. Cada día recogemos y tratamos las aguas residuales para reutilizarlas o devolverlas de forma segura al medio ambiente. Así es como lo hacemos. Las aguas residuales procedentes de la actividad doméstica, industrial y agrícola llegan a la depuradora a través de una red de saneamiento. Un primer tratamiento, llamado primario, permite eliminar las materias en suspensión. Aquí, unas rejillas retienen los residuos de mayor tamaño que son posteriormente evacuados. En la siguiente etapa, las arenas decantan en el fondo del tanque, mientras que las grasas suben a la superficie gracias a la actuación de pequeñas burbujas de aire y son eliminadas por vía biológica. A continuación, añadimos un coagulante al agua. Las partículas en suspensión comienzan a formar flóculos. Por gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del tanque de decantación y a continuación se eliminan del proceso. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. El agua llega al tratamiento secundario. Aquí se elimina la materia orgánica por medio de bacterias que la digieren en unos reactores que contienen unos soportes de poliestireno que sirven de lecho para las bacterias. Las bacterias muertas y sus residuos forman un lodo que es posteriormente eliminado para su tratamiento. Analizamos la calidad del agua en cada fase del tratamiento. Una vez que se han eliminado los contaminantes, el agua depurada puede ser devuelta al medio ambiente o ser regenerada para su reutilización en usos municipales o industriales.
Bueno, ahí pudimos ver una planta de tratamiento de aguas residuales que comienza con un cribado, después viene un desarenado combinado con una desgrasadora, después pasa a lo que es la floculación, de la floculación pasa a una sedimentación y de la sedimentación pasa a un cieno activado. Y finalmente del cieno activado, pues bueno, lógicamente ya el agua es descargada en el cuerpo receptor, que es el río que nosotros vimos en el video. ¿Está bien? Entonces espero que le haya quedado claro todos estos procesos, aunque los vamos a ver con mayor, con mayor descripción en la próxima clase. Entonces vamos a ver qué se le conocen como tratamientos previos del agua. Los tratamientos previos son aquellos que contemplan los tratamientos físicos y químicos vistos con anterioridad, donde se remueven, por ejemplo, las grasas, el aceite y el petróleo en las cámaras de grasa. Se neutralizan los ácidos, o sea, mediante la adición de productos químicos, transformamos aquellas aguas ácidas en aguas neutras para evitar que puedan matar las bacterias, porque ese es el propósito de esta neutralización. A eliminar la materia que flota en el agua mediante el cribado, a eliminar las materias más pesadas, que son las arenas y las areniscas, mediante el desarenado, y a eliminar, en este caso, las partículas en suspensión a través de lo que se conoce con el nombre de la sedimentación, que puede ser simple cuando no se le adiciona producto químico o sedimentación provocada cuando le adicionamos el sulfato de aluminio. ¿Está bien? Para formar los flóculos y aumentar la eficiencia de los sedimentadores. Es importante que ustedes tengan presente que con la aplicación de estos tratamientos previos al agua residual, se reduce hasta un 40% el grado de contaminación que tienen las mismas, además de que con ello se garantiza en lo posterior su adecuado tratamiento, sobre todo el biológico. O sea, el propósito que tienen estos tratamientos previos que aquí vemos es, en primer lugar, eliminar hasta un 40% del grado de contaminación y evitar sobrepasar o sobrecargar, en este caso, los tratamientos biológicos para una mejor eficiencia de estos tratamientos biológicos. ¿Está bien? Bueno, los tratamientos biológicos. Estos tratamientos biológicos consisten en poner el agua residual en contacto con las algas, los hongos y las bacterias para eliminar la materia orgánica biodegradable contenida en ella. ¿Está bien? O sea, un tratamiento biológico consiste en poner en contacto el agua residual con algas, hongos y bacterias para eliminar la materia orgánica biodegradable contenida en el agua residual. Los tratamientos de lodos o fango es el proceso donde se verifica la digestión mediante un dispositivo conocido como biodigestor, la disposición y el secado de estos lodos, precisamente en lo que se conoce con el nombre de los lechos de secado. O sea, ¿cómo opera esto? Las aguas que provienen del sedimentador primario y el sedimentador secundario son tratadas biológicamente en unos biodigestores. Aquí vemos uno. Este es un tanque, fíjense ustedes, puede tener entre 7 y 10 metros de altura. Si vemos aquí este techo, aquí estaríamos hablando de que este tiene aproximadamente, vamos a suponer que esto tiene unos 4 metros, 3 metros y medio, estamos hablando de 7 metros de altura. Entonces, esa materia orgánica biodegradable que se recoge en los sedimentadores se trae aquí para tratarlas biológicamente.
Aquí, en estos biodigestores, se producen tres fases. La fase líquida, que está en el mismo medio o centro del biodigestor, la fase sólida, que es donde los sólidos se acumulan en el fondo, y la fase gaseosa, que se va a la superficie. ¿Qué cosa es la fase gaseosa? Son los gases que se generan, como el metano y el anhídrido sulfuroso, que se generan en el interior del tanque y que son normalmente, como vemos acá atrás, son almacenados para su reutilización, producto de que el gas metano puede ser utilizado para mover movilidades, como es GLP, pues para cocinar, etc. Los lodos que se generan en el interior, ya los lodos digeridos del interior de los biodigestores, son llevados a los lechos de secado. Fíjense que los lodos salen húmedos, porque aquí están mezclados con agua. Y esos lodos en esos lechos de secado, producto de la evaporación y la infiltración, pues entonces se vuelven los lodos digeridos y secados, como son estas cáscaras que se ven acá. Entonces eso se recolecta, se golpea y se embolsa, y lógicamente esto es un abono orgánico muy fundamental y muy bueno, con buenos resultados para sobre todo la producción agrícola. ¿Está bien? Aquí, fíjense ustedes, la tendencia que tiene hoy en día en el mundo la ingeniería sanitaria está en la búsqueda de la reutilización de parte de los subproductos que se generan en los procesos de tratamiento. Las plantas de tratamiento son costosas, señores. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de aprovechar los subproductos que se generan en las plantas para recuperar la inversión. Entonces, uno de ellos es el gas metano que se produce en los biodigestores, y otro de ellos es el abono foliar, el abono orgánico, perdón, que se genera en los lechos de secado. Costa Rica es uno de los países que ocupa los lugares más altos en cuanto a la reutilización de las aguas que se generan en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Sobre todo, ¿por qué? Porque este abono lo embolsan y lo venden a la agricultura, porque el gas lo utilizan para mover movilidades y las aguas las reutilizan tanto en la acuicultura como en el riego de los cultivos. ¿Está claro? Entonces eso es importante que ustedes tengan presente. Bien, vamos a ver algunos conceptos y definiciones relacionados con las aguas residuales que ustedes tienen ya que dominar. Tienen que saberlo de memoria. En primer lugar, tenemos el concepto de cuerpo receptor. Hasta ahora hemos venido diciendo que las aguas son descargadas a un cuerpo receptor. Pues vamos a definir qué cosa es un cuerpo receptor. Se define como cuerpo receptor a la masa hídrica que puede estar en movimiento o estacionaria, entre las que se encuentran los lagos, los océanos, los ríos, las aguas subterráneas, en las cuales se vierte el agua residual tratada. O sea, que se entiende como cuerpo receptor aquellas masas en movimiento estacionarias, que pueden ser lagos, lagunas, océanos, ríos, acuíferos, donde se descargan o se vierten las aguas residuales. Ahora, otro concepto que es importante que ustedes conozcan es el concepto de oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en las aguas residuales nos puede indicar el grado de frescura o ranciedad que tengan estas aguas, como también la necesidad de preverle o no facilidades para el adecuado control de sus olores. Aquí hay algo que es importante. Cuando hablamos de grado de frescura, estamos hablando de un agua, nos estamos refiriendo a un agua de muy buena calidad, rica en oxígeno. Un agua, mientras más oxígeno disuelto tenga, es un agua de mejor calidad. Cuando hablamos del grado de ranciedad,
¿Qué cosa es una cosa rancia? Una cosa que tiene mal olor, mal sabor y que nosotros siempre la vamos a rechazar. Nos estamos refiriendo con la ranciedad justo al agua residual altamente contaminada. El oxígeno disuelto es considerado en unión con la demanda bioquímica de oxígeno, que es la DBO5, como la determinación más significativa para los líquidos residuales y las masas hídricas receptoras. O sea que el oxígeno disuelto es un parámetro que me da el grado de contaminación que puede o no tener un agua, ya sea residual, potable, un agua que esté en un río, etcétera, mediante el oxígeno disuelto y lógicamente la demanda bioquímica, que son estrechamente vinculados, son los parámetros que me caracterizan el grado de contaminación que puede tener un agua residual, que se conoce como demanda bioquímica de oxígeno, DBO5. Recuérdense que hemos venido hablando que el grado de contaminación que tiene un agua se caracteriza por la DBO. Les hemos dicho que mientras mayor sea la DBO, más contaminada se encuentra un agua residual. Por ejemplo, las aguas residuales domiciliarias oscilan entre los 300 y 400 miligramos por litro de DBO. Sin embargo, las aguas residuales, por ejemplo, de un matadero, si no se mezcla la línea roja con la línea verde, el agua residual tiene una DBO de 5.000 miligramos por litro. Si mezclamos la línea roja, que entiéndase como línea roja la sangre, con la línea verde, que es el agua de la limpieza de todo lo que es la panza y vísceras del animal, si las mezclamos, el agua residual tiene una DBO de 11.000 miligramos por litro. Y los lixiviados, por ponerle otro ejemplo, que se generan en los vertederos municipales, no sé si ustedes alguna vez han visto cuando demora en pasar el carro de basura, que normalmente la basura empieza a destilar un líquido. Ese líquido se le llama lixiviado, que es parte de la descomposición de esa basura. Ese lixiviado tiene una DBO de 16.000 miligramos por litro. Lógicamente, mientras más alta sea el valor de la DBO, más cara es la planta para tratar esa agua residual. Entonces, ¿qué se conoce como demanda bioquímica de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno requerido para la respiración de los microorganismos encargados de la estabilización de la materia orgánica en medio aerobio. O sea, las bacterias aerobias son como nosotros los seres humanos. Necesitamos de dos cosas. Uno, de oxígeno para poder vivir y de alimento para poder vivir. Entonces, ellas necesitan del oxígeno disuelto para poder respirar mientras llevan a cabo la degradación de la materia orgánica que sería su alimento. La DBO5 representa una medida de la concentración de la materia orgánica biodegradable contenida en el agua. O sea, mientras mayor es el valor de la DBO, más materia biodegradable tiene el agua y más contaminada, por ende, está esa agua. Es el análisis de mayor significado dentro de los ensayos aplicados al agua residual y a las masas hídricas receptoras para conocer su grado de contaminación. O sea, cuando uno quiere saber el grado de contaminación que tiene un agua, lo que hace es que toma una muestra, la lleva al laboratorio y solicita que le hagan el análisis de DBO. El análisis de DBO en la actualidad se realiza con un equipamiento como este. Este es este bacilito o pipeta o bacilo, como ustedes le quieran llamar. Aquí le echan una porción de un producto químico a una porción del agua residual. Y cuando lo introducen aquí en este aparato de manera digital, él le da
la DBO que tiene el agua en miligramos por litro. ¿Está claro? Entonces, ese es como se realiza hoy en día, en la actualidad, el ensayo de la DBO. Ahora, hay otro concepto que es demanda química de oxígeno, que se le conoce con el nombre de DQO. Fíjense ustedes que este es DBO5 y este es DQO. Es utilizada la DQO, al igual que la DBO, como una expresión del poder de polución o contaminación que tiene un agua, especialmente de las aguas residuales mayormente de origen industrial. O sea, este es un análisis que se le aplica mayormente a las aguas de origen industrial, que contiene compuestos tóxicos a los microorganismos responsables de la descomposición de esa materia orgánica. ¿Qué es lo que contempla la DBO? Todo lo que es el contenido de materia orgánica que tiene un agua. ¿Qué es lo que contempla la DQO? Tiene la misma materia orgánica que determina la DBO, pero además más los compuestos tóxicos que atentan contra la vida de los microorganismos responsables de la descomposición de la materia orgánica. O sea que la DQO es un valor mayor que la DBO. Cuando ustedes vean un análisis que le digan, por ejemplo, mire, quiero que me haga la planta de tratamiento para esta agua residual, usted lo primero que va a hacer es ver el análisis. Y usted va a fijarse, si el análisis tiene DQO, quiere decir que tiene compuestos tóxicos que pueden atentar contra la vida de los microorganismos y que tienen que ser eliminados en tratamientos previos para evitar que lleguen a la planta y lógicamente maten las bacterias encargadas de degradar la materia orgánica. La relación que existe entre la DBO y la DQO oscila entre 0.5 y 0.7. ¿Qué quiere decir eso? Que la DBO es un 50, un 70% menor que la DQO. O sea, un 50 a un 70% menor que la DQO. O sea, en otras palabras, la DQO es un valor mayor que la DBO5. ¿Por qué? Porque la DQO no solo incluye la materia orgánica, sino los compuestos tóxicos. Por eso es que tiene un valor mayor que la DBO. Vamos a ver ahora un concepto que se denomina intensidad de carga. Este concepto es un concepto fundamental. ¿Por qué? Porque es el que me permite a mí, a partir de los valores de intensidad de carga que me recomiendan los investigadores, el poder obtener a partir de mi carga orgánica o carga hidráulica, obtener el área o el volumen que debe tener mi dispositivo de tratamiento. Existen dos tipos de intensidades de carga que se utilizan en la ingeniería sanitaria, las cuales son, primero, la intensidad de carga hidráulica, que se le denomina ICH, que es aplicable solo al diseño de plantas potabilizadoras, porque se refiere al caudal de aguas limpias, única y exclusivamente. Ahora, el otro tipo de intensidad de carga que existe en la ingeniería sanitaria es la intensidad de carga orgánica o de proceso, y se le conoce como ICO, aplicable al diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales, como vamos a estudiar en esta unidad. Vamos a ver ahora qué se define como intensidad de carga orgánica o de proceso. Entonces, se define como intensidad de carga orgánica o del proceso a los pesos de impurezas removibles en un periodo de tiempo determinado capaz de pasar por la unidad de área o volumen y se expresan en kilogramos de DBO 5 sobre metros cúbicos por día cuando están referidos a la unidad de volumen y kilogramos de DBO5 por metros cuadrados por día cuando están referidos a el área. Las expresiones utilizadas para sus cálculos son: la intensidad de carga orgánica es igual a la carga orgánica dividido el área, o lo que es lo mismo,
la intensidad de carga orgánica va a ser igual a la carga orgánica dividido entre volumen. Esta intensidad de carga me va a permitir calcular o el área o el volumen del dispositivo de tratamiento si es que nosotros conociéramos los valores de intensidad de carga orgánica. Es importante aclarar que estos valores de intensidad de carga orgánica nos los dan los investigadores. Despejando de aquí el área y de aquí el volumen, nos queda que el área es igual a la carga orgánica, que ya vamos a ver que es el producto de la DBO por el caudal, dividido la intensidad de carga orgánica, que lógicamente es un valor que me dan los investigadores. Aquí podemos ver un ejemplo. Cuando nosotros vamos a diseñar las lagunas, para nosotros obtener el área de las lagunas, la obtenemos a partir de, aquí le llaman carga superficial, pero fíjense ustedes que son los kilogramos de DBO por hectárea, que es la unidad de área, y por día. Por ende, esto es lo que le llamamos intensidad de carga. Pero como está referida al área, le llaman carga superficial. Si estuviera referida a los metros cúbicos, o sea, volumen, le llamarían carga volumétrica. Pero cuando ustedes vean que tiene los grados de impureza referidos al área o al volumen, estamos hablando de esta intensidad de carga orgánica, ICO. Entonces, aquí me recomiendan para lagunas aerobias entre 80 y 120. Entonces, como ya yo conozco aquí la intensidad de carga orgánica, lo que calculo es la carga orgánica multiplicando el caudal por la DBO, como vamos a ver, y lo divido entre este rango de un valor que adopto de este rango, y entonces según el tipo de laguna, y me permite obtener qué cosa, o el volumen o el área. En este caso, como está en hectárea, me permite obtener qué cosa, me permite obtener el área de la laguna, como ya vamos a ver en ejemplos posteriores. Bueno, vamos a ver qué se define como operación y procesos unitarios. Dice, la ingeniería sanitaria define la operación unitaria a la ejecución de una cosa y proceso unitario a la acción de ejecutar una serie de cosas o una serie de operaciones unitarias. Por ejemplo, este es un proceso de tratamiento que aquí tenemos una filtración. Entonces, es un proceso de tratamiento de filtración. Entonces, fíjense ustedes aquí, la dosificación de productos químicos es una operación unitaria. La floculación es otra operación unitaria dentro de este proceso. La sedimentación, otra operación unitaria. La filtración, otra operación unitaria. La desinfección, otra operación unitaria. Ahora, al conjunto de operaciones unitarias que se recolocan en una planta se le conoce como proceso de tratamiento. O sea, la operación unitaria es una sola cosa y el proceso es la unión de varias cosas para lograr un tratamiento del agua residual. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que teníamos previsto hasta ahora. Para el día de hoy. Entonces, bueno, ya estoy a disposición de ustedes para cualquier duda o consulta. ¿Está bien? Si tienen alguna Buenas tardes, doctor. sí. Disculpe, usted habla, es de otro tema, digamos, esto no es del tema de hoy, es para el examen. No es, con lo que respecta a la conexión de acometida con alcantarilla secundaria de diámetro grande, no sé si podría hacer un esquema de más o menos cómo sería. Con un caballete. ¿Con un caballete? Lo que se llama un caballete. Yo les puse imágenes y ustedes son especialistas en copiarse las imágenes y grabar las clases. Ahí hay una imagen que yo les puse de lo que es un caballete. ¿Con diámetro grande? A ver, te explico una cosa. Normalmente una alcantarilla secundaria, el máximo diámetro que llegue es 10 pulgadas. Y con 10 pulgadas puedes usar un accesorio tipo T. Ahora, cuando es mayor a 10 pulgadas y no existe accesorio, lo que se coloca es un caballete.
O sea, es como una media tubería picada que se pone como una montura de un caballo. Es una media tubería picada que tiene un orificio y tiene soldado para ahí acoplar la tubería que viene de la acometida. Eso se le llama caballete de ventilación. Eso tiene unos cinchos y una junta de goma que evitan o impiden la salida del agua. Eso yo se los puse a ustedes en imágenes. Lo tienen en esa clase, revisen las imágenes. ¿Está bien? Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Disculpe, Sí. con respecto al cambio de dirección en cámaras con alcantarilla de diámetro menor a 600 milímetros, eso se hace, decía, con una curva de hasta 90 grados, ¿no? En el interior de la cámara, ¿eh? Sí, correcto. Una media caña que puede girar, que gira dentro de la cámara. Eso es se conoce como se hace como una media caña girando. Es una curvatura en 90 grados para incorporar una tubería que viene perpendicular a una que viene transversal a ella. Y eso se hace en el interior de las cámaras. Y disculpe, ahí el cambio de dirección cuando ya son mayores a 1200 las alcantarillas, se hacen Hay con dos tramos de opciones. tubería biselada, ¿no? ¿Eh? Pero eso ahí como que no me lo imagino más o menos cómo sería, porque creo que cuando son mayores a 1200 ya no es necesario colocar la cámara de inspección, ¿no? Pero en el caso de No, que sí, se biselan las tuberías, se le hacen cortes en 45 de manera tal que usted acople una tubería con la otra. La unión de una acopla con la otra. Esta viene aquí así y esta sale aquí así en otra dirección. Se le hacen cortes a la tubería para acoplarlas una con otra. Y se le funde en todo el perímetro un anillo de hormigón para evitar que haya filtraciones a través de esa unión. excelente. ¿Alguna Muchas otra gracias. duda, porfa? ¿Duda? ¿En qué lugares usted ha visto? Voy a abrir aquí. ¿Usted ha visto o se han construido plantas de tratamiento de tipo zanja activada en mi país? En mi país hay unos centros turísticos. Bueno, Cuba es un país que vive del turismo, ¿no? Y en mi país hay unos centros turísticos que se llaman campismos populares. ¿Qué son los campismos populares? Son centros turísticos que están cerca de las playas, donde tú tienes posibilidad de ir con tu familia, como a Chira, alquilar una cabaña, estar ahí con tu familia, tienes acceso a montar caballo, a canchas de deporte, a piscinas naturales, tienes acceso a piscinas artificiales, a la playa, etcétera. Y en las noches hay discoteca, bueno, todas esas actividades para poder disfrutar. Todos esos campismos, el tratamiento que tienen es por medio de cieno activado, de zanja activada. ¿Por qué? Porque es muy económica. Al ser un tratamiento aerobio, no emana olores y tiene una eficiencia por encima del 95% de remoción de DBO. En mi país se utiliza mucho, muchísimo. Usted va a cualquier campismo y sus tratamientos son de ese tipo, de zanja activada. Acá no hay, acá no lo he visto. Acá la gente es muy, o sea, las personas son muy reacias a algo nuevo, no quieren probar, siempre están dudando. eh, mm, y bueno, es muy difícil poder introducir una tecnología. Tienes que tener un grado de convencimiento tremendo. Por ejemplo, yo les estoy construyendo una planta potabilizadora Jorochito, que la hemos diseñado y la hemos construido. Y pueden creer que nosotros le hicimos una propuesta con la planta, con la bomba más, llave en mano para entregar. Pueden creer que no confiaron en mi persona para que yo compre la bomba, que es la que debe tener la planta, y entonces ellos están comprando la bomba. Me acabo de enterar hoy
de que ellos van a instalar las bombas y de que ellos van a automatizar la planta. O sea, yo este sábado termino, entrego la planta y me voy, pero que no me consulten de qué cosa es lo que hay que automatizar, si funcionó o no funcionó la bomba, ya eso no es problema mío. Porque no confiaron en mí, increíblemente. Para que tengan una idea ustedes del grado de desconfianza que tienen las personas acá, ¿no? Que son las que toman las decisiones. Imagínense ustedes, yo que les doy una planta, les construyo una planta y no confían en mí para que le compre la bomba. Es para reírse, ¿no? Y automatizarla, porque ¿quién es el que sabe qué es lo que hay que automatizar ahí? El que diseñó la planta, pero lamentablemente así son acá nomás. ¿Qué vas a hacerle, no? No puedes hacer otra cosa que terminar el sábado, que me firmen mi carta de recepción y irme. Ya no le puedo echar a andar la planta porque yo no soy ni quien le va a proveer. La bomba yo les dije a ellos, la pueden comprar. La única empresa que tenía la bomba que ellos necesitan es el Grupo San Rafael. Y fueron allí y entonces Grupo San Rafael les va a vender la misma bomba que yo les sugerí. Ellos pensaron que era más cara o que yo le estaba tumbando dinero. Al final tuvieron 3 propuestas. De las 3 propuestas, imagínense ustedes, yo le propuse 30,000 bolivianos por la bomba, le cobraba 30,000 bolivianos por la bomba, por los cables, por las tuberías para la interconexión de cables, los flotadores, la automatización y la puesta a punto. Y un solo proveedor le vendía la bomba en $5,000. 7 por 5, 35,000. Sin cables, sin colocación, sin tuberías, sin flotadores, sin automatización, nada. Pero no confían. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Si la gente O no debe confía, haber mano negra por allá debajo también, doctor. no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Hay unos comentarios de porcentajes y cosas de esas, pero sí, no sé, no entiendo. No quiero hablar de eso. Pero no confían. No confían. Entonces yo me enojé ya una vez con un proveedor que vino y entonces el proveedor en su cara viene y me dice, no, pero ese tanque está sin, el tanque ese no es suficiente, un tanque para almacenar el agua tratada. Y yo le dije, mire, usted me va a disculpar, usted haga su trabajo y no se meta en el mío. Porque cuando usted se mete en mi trabajo, ahí sí nos las vamos a ver. Y entonces el tipo le dijo, el ingeniero de ahí de la cooperativa le dijo, bueno, ¿y cuánto me cuesta la bomba? 5,000. Le dije, como usted se metió en mi trabajo, yo me voy a meter en el de usted. Usted es un ladrón, le está robando dinero a ellos porque le está poniendo un sobreprecio a la bomba. Esa bomba cuesta la mitad de lo que usted le está diciendo. Y entonces ahí el tipo empezó, que usted está diciendo, que yo soy un estafador, que esto, que lo otro. Yo no sé si usted es estafador o es ladrón, pero una de las dos cosas es, porque la bomba no cuesta eso. Y ahí cogí y le dije, me voy porque no quiero tener problemas con el señor. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Ya no puedes hacer nada. Entonces ya yo le entrego el sábado la planta, termino, gracias a Dios, salirme ya, porque realmente todos los viajes estos orochitos me tenían ya fundido, no me deja hacer otra cosa. Y bueno, ¿qué vas a hacer? No confían en mí para que yo les seleccione la bomba y les haga las instalaciones como deben ser, ¿no? Entonces, cuando venga San Rafael, que fue el que le llenó la cabeza de humo, que ellos le hacen todas las instalaciones y me vengan a decir cómo es la automatización, le voy a decir, son $1,000 y yo te digo cómo es la automatización. Y yo te voy a cobrar $1,000 por decirte lo que tienes que hacer. Y ahí vamos a ver cómo tocamos. Así Es una obra pública, ingeniero. es una obra pública, pero no es es de la cooperativa, es con inversión privada de la cooperativa, no del Estado. No, ahí el Estado no se ha metido. Es inversión propia, pero es increíble, increíble. Ya les digo, toda la instalación con llave en mano funcionando, 30,000 bolivianos. Y por una bomba le venden en 35,000, o sea, en $5,000.
Entonces, ¿quién entiende a esta gente? No hay nadie que los pueda entender. Yo llevo años en este país luchando con toda la gente que me contrata y te juro que cada día, en vez de entenderlo más, me vuelvo burro, bruto. No puedo entender la mentalidad de las personas. No puedo entender la mentalidad de las personas. Creo que había un filósofo que decía, entre más entiendo a las personas, más quiero a mi perro, creo decía algo así uno. Sí, realmente es inconcebible, inconcebible. Pero bueno, es así, ya ustedes van a, cuando yo descanse, ustedes van a bregar con todo lo que yo he bregado y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Te encuentra cada absurdo, cada cosa. No sé, un dentista decidiendo de qué bomba hay que comprar. Un dentista decidiendo de qué bomba es la adecuada. No, no, no es una locura. Eso solo se ve acá nomás. Solo se ve acá. Ya lo van a ver. Es difícil. Y eso que yo no Ingeniero, trabajo con el Estado. Jamás he trabajado con el Estado. Yo ni loco hago un contrato con el Estado, ni con alcaldía, ni con el gobierno. Y mire que me han venido a buscar. Me han venido y me han ofrecido Villas y Castilla, no trabajo con el Estado. ¿Por Yo qué? solo trabajo con privados. Así es. Bueno, ¿alguna otra duda que tenga? ingeniero, disculpe, Admito un poco tengo una experiencia consulta. en lo que me pasa. Sí, dime, Ingeniero, Levi. este, con relación al, al cuidado del medio ambiente, ¿cuál de todos los sistemas de tratamiento que nos explicó, eh, cuál sería el más adecuado para contaminar menos y el menos costoso también? Porque quería yo saber también cuán costoso, en qué porcentaje es más costoso un sistema de los anteriores mencionados con el convencional que usamos acá, que es un pozo ciego, una cámara séptica y bueno, eso. Eso es un tratamiento individual. Si me estás hablando de los tratamientos individuales, depende de las características donde tú vayas a construir. Sobre todo depende de la profundidad del nivel freático. Donde los niveles freáticos o acuíferos están con niveles freáticos muy altos, muy cercanos al terreno, por ejemplo, como es el caso de Santa Cruz, el pozo absorbente no tiene cabida. O sea, malamente las personas que lo aplican mal diseñado y mal ubicado en el lugar que no le corresponde. ¿Por qué? Porque un pozo absorbente necesita 3 metros de altura. Si tú tienes, vamos a suponer, el nivel freático en 1 metro, entonces tú descargas que tú vas a hacer en el pozo absorbente la vas a hacer directamente al cuerpo receptor, que es en este caso al acuífero. Y entonces, en una cámara séptica, la máxima eficiencia que tú alcanzas oscila entre un 40 y un 60%. Pongámosle un 50%. Supongamos que de una casa sale una DBO de 300 miligramos por litro. La metes en una cámara séptica, le aplicas el 50% de eficiencia, sale 150 miligramos por litro. Como es un cuerpo receptor que es una fuente de agua, que es el acuífero de Santa Cruz, tú necesitarías que fuera menor a 2 miligramos por litro para incorporarla a ese cuerpo receptor. Entonces, si tú la estás infiltrando directamente en el cuerpo receptor, lo estás contaminando con 150 miligramos por litro. Estás incumpliendo con la norma. Entonces, evidentemente, este tipo de disposición final no es correcta. Habría que ver si se puede una galería de infiltración, que ahí ya depende también de la profundidad, pero también de quién. Depende del tipo de terreno. Porque si es una arcilla, en la arcilla no se va a infiltrar el agua. Se va a quedar ahí porque la arcilla es permeable. Es impermeable, perdón. Y para poder infiltrar, tú tienes que tener un coeficiente de infiltración de 25 de milímetros por hora para poderte garantizar una buena infiltración. Entonces,
son toda una serie de cosas que yo supongo que les deben enseñar en los que se van por la mención de hidráulica en tratamiento de las aguas residuales, el ingeniero Moreno. Ahora no sé, no conozco sus clases, no sé lo que él imparte, pero supuestamente tiene que tratar todas esas cosas. Eso es lo que yo les enseño en el curso de instalaciones cuando vemos en módulo 4 que les enseño todos los tratamientos individuales. Ahí yo les enseño todas esas cosas, las diferencias, los costos, cuándo se debe usar uno, cuándo se debe usar otro, etc. ¿Está bien? Pero es largo, eso es un mundo, es todo un mundo. Yo cuando vine a este país, vine a dar unas conferencias invitado por la NUR. Y después me quería contratar la EMI, la Gabriel, la UXA, la UTEXA. Y bueno, finalmente en Cuba me dijeron con la estatal y di un diplomado de 8 meses de tratamiento de aguas residuales para que tengan ustedes idea de que es un mundo los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Les enseñé a diseñar todos los tipos de tratamiento. Y dentro de ello el ingeniero Moreno fue alumno mío. Yaveta, Moreno, Odín Chávez, fueron mis alumnos, entre otros, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? Ingeniero, buenas tardes. Una Buenas pregunta. tardes. ¿Usted sabe más o menos qué tipo de ensayos se hacen en nuestro laboratorio de ahí de hidráulica que tenemos o Ninguno, no? ninguno. Ninguno. El laboratorio de hidráulica es solo para, bueno, les hablo con propiedad porque lo diseñé yo, ¿no? En el laboratorio de hidráulica está concebido para que se hagan 17 prácticas de la ingeniería hidráulica, 17 prácticas, tiene capacidad para hacer 17 prácticas y además tiene una plaza de modelo bidimensional y tridimensional. O sea, se puede hacer modelación física de obras, de ríos, de presas. O sea, eso puede generar una cantidad de dinero increíble para la universidad. Lo único que la gente que está en el laboratorio evidentemente no sabe lo que tiene en la mano, porque no lo sabe usar, porque no lo echan a andar todavía. Pero, por ejemplo, yo trabajaba en el Centro de Investigaciones Hidráulicas de La Habana, en Cuba, en el IJAE, en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, y el salario de toda la facultad, de la Facultad de Ingeniería Civil e Hidráulica, salía completo del laboratorio, por los ingresos del laboratorio por modelación física. ¿Cuántas obras no tienen problemas acá que se pueden llevar y modelar y ahí encontrarle las soluciones adecuadas? Entonces el laboratorio no es un laboratorio de calidad del agua, no se hacen ensayos de calidad del agua, no está concebido para eso. Tiene una parte de hidrología, donde deberían haber adquirido unos software para hidrología, pero no de calidad del agua. El laboratorio que hace ensayos es UTALAP, que es dependiente de la universidad, no de la facultad. La facultad tiene un laboratorio que es de ingeniería ambiental, que hace algunas prácticas, no todas. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. No. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas, les recomiendo que estudien para que hagan sus exámenes bien en el segundo parcial. Les comento que nos quedan el examen, 2 clases más y el final. Ya no queda más de la materia. Hemos cumplido todo el programa, lo vamos a cumplir en una semana más. O sea, yo creo que la semana que viene, no la otra, terminamos la parte lectiva y ya tomamos examen final. ¿Está bien? Entonces estudien para que salgan bien y no va a ir un problema teórico y van a ir preguntas, un problema práctico, perdón, y van a ir preguntas teóricas, o sea, la combinación de los dos. ¿Está bien? Entonces, cuídense, ya pueden vacunarse aquellos que tengan más de 30 años, no creo que sea el caso de ustedes, pero bueno, por lo menos si tienen hermanos, familia, recomiéndenlo porque con eso se protege toda la familia. ¿Está bien? Bueno, un abrazo a todos y que pasen feliz tarde noche. Sí, dímelo, Aiza. Más de 30 ingenieros, creí que solo hasta los de 40 podían vacunarse.
Ya lo han habilitado hoy día para los de 30. Sí, para de 30 a 39 años, sí. Ya lo habilitó el examen. Chao, mijo, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, mijo.